Les hablo desde el Pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a su podcast desde el Pebetero. Estamos aquí una semana más para hablar acerca de la actualidad de nuestros Pumas y desafortunadamente vamos a hablar de una derrota bastante triste, bastante desesperante, porque pues nos damos cuenta que estamos volviendo a lo mismo, ¿no? Muchas veces nos ponemos a dudar, o yo me pongo a dudar acerca de cómo es que el torneo pasado se llegó a cuarto lugar general y se llegó a cuartos de final del torneo. Al mismo tiempo, el mismo plantel nos da la respuesta de cómo es que se perdió el partido en contra de Monterrey, cómo se perdió el partido en contra de Querétaro, porque Pumas pierde en la jornada 2 del Clausura 2025 3-2 en un partido en donde para muchos en el papel Pumas era favorito. Creo que así lo veíamos prácticamente todos. Pumas era favorito, Pumas controló los primeros 30 minutos, pero no supo qué hacer con ese control, porque tenía dos ausencias que para este partido sí nos dimos cuenta que fueron ausencias que pesaron y fueron ausencias importantes. Una, la de Guillermo Martínez, que está con selección mexicana, acaba de jugar el segundo partido de estos amistosos en contra de River Plate, y la otra también de Jorge Rubalcaba, que estuvo en selección en el primer partido contra Porto Alegre, pero tuvo que regresar a México para ser evaluado sobre una contusión en la rodilla izquierda. Todo parece indicar que no es de gravedad, no hay que alarmarnos por esa cuestión, por lo que se dice en fuentes cercanas al club, llámese Brian Sales de Análisis Puma, y también durante la transmisión del partido en Caliente TV, Fabricio Domínguez comentó que esta cuestión de Rubalcaba no es de gravedad, sino que más bien fue por precaución. El equipo de la selección, el cuerpo médico de la selección se comunicó con Pumas, les notificaron esta situación de Rubalcaba con su pierna, y el club pidió que ya no se le arriesgara, que ya no fuera ocupado para el partido en contra de River Plate, y por este motivo regresó a Ciudad de México. Así que pues en los próximos días, o si no es que cuando ya estén escuchando este episodio, ya tendremos una información un poco más concreta sobre lo que pasará con Jorge Rubalcaba. Se dice que no es de gravedad, si acaso a lo mucho una semana se perderá del torneo, pero no va más allá. Mucha gente ya estaba como muy paniqueada sobre este tema de que se iba a perder hasta la jornada 6, 7, entonces la verdad es que no es de gravedad, simplemente fue por precaución el hecho de que regresara a la Ciudad de México para reportar con Pumas de nuevo. Estas dos ausencias que, pues, repito, se vio que sí fueron bastante fuertes, que pesaron bastante, porque siguieron jugando como si estuviera Memote en el área, mandando centros cuando Ignacio Pusetto y Ángel Rico no son jugadores de área, no son jugadores que sean unos especialistas en cuanto al juego aéreo se refiere, pero esta fue la dinámica de los primeros 30 minutos donde Pumas dominó, donde Pumas conseguía un gol en los primeros minutos. Al minuto 13 Pumas se iba en ventaja con gol de Robert Ergas, que es revisado por el VAR. Una eternidad se tarda el VAR en revisar esta jugada, que según lo que yo escuché y lo que yo entendí, el árbitro marcó interferencia de Ignacio Pusetto al rival, al jugador de Querétaro. Muchos se quedaron con la idea de que era fuera de lugar. Desde mi perspectiva no se marcó fuera de lugar, simplemente se marcó que Ignacio Pusetto interfirió con el movimiento del jugador de Querétaro y por eso es que se anula el gol. A mí me pareció algo muy, muy rebuscado, me pareció un poco rigorista el hecho de la revisión. Repito, se tardaron más de 5 minutos en revisar esta jugada.
Creo que tiene que ver con la nueva centralización del VAR que va a operar desde el Estado de México, desde la sede de la federación, me parece, pero esto va a hacer que nazcan un poco más de especulaciones acerca del VAR. Si de por sí ya hay comentarios negativos contra el VAR, ahora con la centralización, la llegada de la señal, porque tiene que haber señal desde Toluca hasta el estadio en donde se esté jugando, ¿no? Entonces, sabemos que eso va a tardar muchísimo en arrancar y en arrancar de una manera efectiva, ¿no? Porque pues sabemos que hasta ahora ya se está haciendo, me parece que de manera híbrida, en algunos estadios todavía está el camioncito del VAR afuera del estadio y en otros partidos ya se usa esta señal desde el Estado de México hasta el estadio en donde se está jugando. Pero si aún con los carritos afuera del estadio, que la señal, desde mi punto de vista, no tardaba tanto en llegarles a los árbitros, la comunicación era un poco más rápida, ya era cuestión del árbitro si iba muchas veces al VAR, si no le hacía buen funcionamiento de esta herramienta, porque es una herramienta para los árbitros, eso ya queda en segundo plano, ¿no? El tema principal ahora será el funcionamiento del VAR como tal, como su configuración lo tiene que hacer, ¿no? El hecho de la comunicación inmediata para mí va a ser un tema y creo que ya nos dimos cuenta en esta ocasión y desde la jornada anterior me parece que se notó, ¿no? Se pierde mucho tiempo en la revisión del VAR. Eso aunado a que pues ya hay tiempos agregados de 8, 9, 11 minutos, ¿no? Como lo hubo en este partido al final. Al minuto 26 se marca un penal a favor de Pumas, una falta sobre Ignacio Pusetto que desde mi perspectiva era tarjeta roja para Guillermo Allison porque es un centro que pelea, gana Ignacio Pusetto del remate, luego hablamos, pero gana Ignacio Pusetto el remate, gana el balón por el aire y Guillermo Allison sigue haciendo el movimiento con los puños para rechazar el balón. Obviamente no le da el balón, va directo a la cara de Ignacio Pusetto, prácticamente pues es un gancho prácticamente, ¿no? El que le dan a Ignacio Pusetto. Afortunadamente no pasó a mayores, pero desde mi perspectiva sí tenía que haber sido expulsión para Guillermo Allison en esa jugada. Sorpresivamente, el penal lo cobra Nathan Silva de muy buena manera, a pesar de que se resbaló, lo cobró muy bien. Ya lo habíamos visto cobrar penales, me parece que en la Leagues Cup y en la serie de penales de play-in contra Pachuca. Así que, pues experiencia ya tiene. Se tenían muchas dudas de quién iba a ser el cobrador de este penal, porque el primer cobrador era el Chino Huerta, que ya no está, se fue a Europa y que por cierto ya debutó con el Anderlecht con gol. Eso me parece algo muy bueno para él y para este sueño que comenzó en Europa. Pero él era el primer cobrador de los penales. Después Guillermo Martínez, que Guillermo Martínez está con la selección y estaba esa incógnita, ¿no? Si iba a ser Pusetto, si iba a ser Rico, si iba a ser Rodrigo López, si iba a ser Magallán. Al final terminó siendo Nathan Silva, lo cobra de muy buena manera y creo que a partir de aquí es donde empieza Pumas a ceder el control del partido, que muchas veces muy cuestionable este tema de la cesión del control del partido, pero lo que pasó hace 8 días, la semana pasada, contra Necaxa, ¿no? Estuvieron a punto de empatarte, el Necaxa se fue hacia el ataque y eso lo identificó muy bien Gustavo Lema, ¿no? En esta ocasión no sé qué pasó, yo creo que sí le ganó la partida Benjamín Mora a Gustavo Lema, pero pues a partir de ahí es donde viene el declive de Pumas en el partido, ¿no? Al minuto 37 viene la igualada por parte de Pablo Barrera, nos vamos al descanso 1-1, al 47 viene el 2-1 por parte igual, un doblete de Pablo Barrera, en donde mucha gente, en el primer gol, mucha gente le achaca el error a Pablo Lara, pero desde mi perspectiva el error viene por los jugadores que están en la banda derecha. Tanto Pablo Benevendo como Nathan Silva no hacen absolutamente nada por detener a Preciado, ¿no? O sea, me parece que los dos se entregan de muy mala manera, se entregan muy fácil.
Y lo que hace Pablo Lara es simplemente desviar el balón, porque si no lo tocaba, venía un jugador entrando de Querétaro para rematar de cabeza. Así que me parece que hay más error y más colaboración por parte de Benevendo y de Natán que por parte de Pablo Lara por haber tocado el balón en el centro, ¿no? En el segundo gol, tal vez podríamos sí hablar un poco más de colaboración por parte de Pablo Lara, pero yo creo que es un error, como lo dijimos en el episodio anterior, un error de novato, un error de joven, de los cuales tendrá que aprender Pablo Lara, de los cuales seguirá habiendo estos mismos errores y como lo dije también en el episodio anterior, también Alex Padilla seguramente tendrá errores parecidos y si quiero equivocarme, pero podría tener errores peores, ¿no? Entonces, yo creo que hay que llevar el tema de los porteros con mucha calma porque también se especuló muchísimo acerca de la titularidad de Pablo Lara, sobre todo en este partido, porque empezaron los comentarios en redes sociales de que ¿para qué traes a Alex Padilla de Europa si no lo vas a meter de titular? ¿Para qué viene Padilla si lo vas a tener en la banca? ¿Para qué viene a calentar la banca? ¿Para qué le das otro partido a este jugador, a este novato? Pero pues también es parte de, ¿no? O sea, creo que desde que llegó Alex Padilla a México a firmar con Pumas, se manejó esta información de que Pablo Lara iba a ser titular las dos primeras fechas. Tal vez se podía extender a 3, pero lo ideal era que jugara los 2 primeros partidos Pablo Lara y a partir de la jornada 3 ya empezara a ser titular Alex Padilla, porque Alex Padilla viene a ser titular de Pumas sí o sí. Está, no sé si está en el contrato porque evidentemente no lo leí, pero pues toda la información que se manejó alrededor del fichaje de Alex Padilla es que venía a ser el portero titular de Pumas y yo creo que por eso es que se convence de venir a México, se convence de venir a Pumas y pues justamente él lo dice, no directamente en una misma entrevista, en un video que subió el equipo, que el proyecto le convenció, la oportunidad que le daba Pumas de ser titular, de tener minutos, así lo dice él, de tener minutos, le convenía más que quedarse en Europa, ¿no? Justamente yo respondí un comentario en Instagram acerca de eso, de que el comentario decía que por qué no se quedó en Europa, iba a tener más oportunidades allá, y la realidad es que no. Alex Padilla iba a terminar siendo tercero o cuarto portero del Athletic de Bilbao y no se quedó en Europa porque simplemente no le llegaron más ofertas o las ofertas que le llegaron eran menos convincentes que la de Pumas para Alex Padilla, ¿no? Así que seguramente ya lo veamos en la jornada 3 para ser titular, jugar los 90 minutos sin ningún problema, junto con posiblemente también Adalberto Carrasquilla, que ya tiene su visa de trabajo, ya está entrenando al parejo de sus compañeros, usará el número 28 en su jersey y también existe una posibilidad de que salga como titular. No quiero manejar porcentajes porque creo que ningún medio cercano a la institución ha manejado esa posibilidad siquiera, ¿no? De que existe la posibilidad, existe, todavía no sabemos en qué porcentaje pueda llegar a salir como titular Adalberto Carrasquilla en el próximo partido de Pumas, pero existe esa posibilidad. Ya veremos con qué 11 nos sorprende Gustavo Lema el próximo domingo en Ciudad Universitaria. Y justamente en el segundo gol de Querétaro, ahí es donde empezó la polémica y por eso me desvía el tema de los porteros. Es un balón filtrado desde atrás de media cancha hacia la ubicación de Pablo Barrera, pero en la repetición vemos que Pablo Lara sí va a salir, pero se amarra, pero vuelve a salir. Entonces, yo creo que ahí es un error en el que, pues, un error en cuanto a confianza, porque él piensa que el balón le va a botar a su favor y da la casualidad que rebota a favor del control de Pablo Barrera, ¿no? A mí me parece que si quieren achacarle completo el error de este segundo gol a Pablo Lara, están en todo su derecho, pero a mí me parece más error de los centrales, el hecho de no seguir con la trayectoria del balón, el hecho de no seguir al pique de Pablo Barrera, eso para mí es más error que el del propio Pablo Lara, ¿no? Porque simplemente es una duda que tiene cualquier portero y lo vemos más de lo que nos gustaría aceptarlo incluso en la Liga MX, ¿no? Entonces, yo creo que tanto en el primero como en el segundo gol
hay más colaboración por parte de la línea defensiva que por parte de Pablo Lara. Pero repito, esa es mi opinión. Si ustedes tienen una opinión distinta, es muy respetable, pero yo creo que en los dos primeros goles es más error de la línea defensiva que del propio Pablo Lara. Al 51 viene el 3-1, un disparo lejano de Venegas que ahí no tiene nada que hacer Pablo Lara. Simplemente, otra vez, volvemos a lo mismo. La línea defensiva de este lado me parece que era, si no me equivoco, era Natán o Licha Magallán, el que no sale a hacerle la cobertura a Venegas. Le permiten tiempo, espacio para acomodarse y para sacar el disparo, vence a Pablo Lara y anota el 3-1 hasta ese momento del partido, y minutos después se ve expulsado, pero a partir de ese momento no se nota una superioridad por parte de Pumas, ¿no? Al contrario, empezaron los cambios, Gustavo Lema empezó a atascar el campo de delanteros, salió Lisandro Magallán por meter a Santiago López al 90 más el agregado. Ya no había nada que hacer en ese momento del cambio, pero cuatro personas de ataque y no se pudo hacer absolutamente nada, ¿no? Antes de este cambio que les menciono de Santiago López y de Lisandro Magallán, ya había entrado Ali Ávila, ya había entrado Rogelio Funes Mori, y con ninguno de esos dos se pudo hacer algo, ¿no? Seguía Ignacio Puceto en la cancha, ya estaba fundidísimo y no hizo absolutamente nada en todo el partido, salvo el hecho de que a él le hacen el penal, pero yo creo que sí pesó demasiado la ausencia de Guillermo Martínez y de Jorge Rubalcaba, a pesar de que pues muchas veces se les ataca y se les critica de manera muy dura, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hubo pues muchísima ausencia de idea, no había intenciones de siquiera empatar el partido, porque llegadas hubo, sí, pero ninguna con una claridad, con una idea de juego. Simplemente se tenía el balón en la banda, se mandaba el centro a pesar de que no hubiera nadie, o se mandaba el centro, se mandaba pasado. Mucha imprecisión por parte de Pumas al momento de atacar, y yo creo que ese va a ser pues prácticamente el calvario que tendremos que pasar por parte de la afición, porque sí es muy desesperante ver al equipo jugar de esa manera, ¿no? Que al momento de que la expulsión fue al minuto 53, tuviste más de 30 minutos, porque el agregado, si no me equivoco, fueron como 11 minutos de agregado. Tuviste más de 30 minutos para tratar de meter un gol para empatar el partido y no verte y no irte, no regresarte a casa tan golpeado, ¿no? Porque a pesar de que hubieran sacado el empate, hubiera sido un empate muy amargo, ¿no? A pesar de que la derrota, pues obviamente cala, obviamente, pues no deja un buen sabor de boca por lo visto en el campo, ¿no? La línea defensiva, repito, para mí son los principales culpables de los dos primeros goles de Pablo Barrera. En el segundo gol de Pumas, en el 3-2 por parte de Robert Ergas, a mí me parece que es el Robert que nos gustaría ver un poco más seguido, porque le dan el balón pasadita a la media cancha, empieza a conducir, aprovecha el espacio que muchas veces no se hace, muchas veces no, los defensas o los medios que tienen el balón en medio campo no avanzan hacia la portería contraria, ¿no? En este caso, Robert Ergas conduce, ve la posición de Rogelio Funes Mori, se la da, Rogelio Funes Mori no la piensa, no la controla, simplemente se la regresa, y así como viene, Robert Ergas remata y prácticamente entró llorando ese balón, pero afortunadamente entró y se anota el 3-2 definitivo. Repito, después del gol entró Ali Ávila, entró Pablo Monroy y entró Santiago López, y a pesar de eso no se pudo hacer absolutamente nada, siquiera, repito, para empatar el partido. Si hubieran empatado, como ya lo dije, hubiera sido un empate bastante amargo, que también hubiera dejado muchísimas dudas, creo que más de las que deja la derrota, porque la derrota deja
un Pumas bastante roto dentro del campo después del empate, ¿no? Porque todavía con el 1-1 pues se le veía un poco de posibilidades de darle la vuelta al marcador, de irnos tal vez un 2-1, no hablaría de un marcador tan abultado, precisamente por las ausencias y pues una vez viendo los cambios, obviamente tú pensarías o ustedes pensarían que Pumas lo ganó por un marcador abultado, ¿no? Terminaste con Puceto, con Rogelio Funes Mori, con Ali Ávila y con Santiago López dentro del campo y ninguno pudo hacer absolutamente nada. El tema de Rogelio Funes Mori ya es bastante preocupante, ya es desesperante en cuanto a la afición, porque pues es un jugador que gana casi 4 millones de dólares, pero es el jugador que tiene el salario más alto, creo, en Pumas y ha generado un gol en no sé cuántos partidos, ¿no? O sea, a mí me parece ya desesperante justamente. No recuerdo si fue durante o antes del partido, respondía a un tuit acerca de si se confiaba todavía en Rogelio Funes Mori. Yo confío un poco más en el Memote Martínez que en Rogelio Funes Mori, porque a pesar de que es un recambio actualmente para Gustavo Lema, no responde. No es un jugador que sea un recambio efectivo, un recambio peligroso. Al contrario, es un jugador que a partir de que entra nos podemos olvidar de generaciones de juego hacia el ataque, de remates a portería, porque no llegan, ¿no? Desde que entró Rogelio Funes Mori hubo un remate a portería y fue de Ali Ávila, un cabezazo que estuvo cerca de meterse a la portería. De ahí en fuera no se generó nada más. Es un jugador que simplemente espera las pelotas, choca a los adversarios, le marcan la falta y ahí es donde se enoja. Entonces, a mí me parece que se está gastando un dinero innecesario porque, como lo mencioné también en el episodio anterior, no ocupa plaza de no formado en México. Hay que recordar que es un jugador naturalizado mexicano y eso le quita la plaza de no formado en México porque justamente se empezó a especular, ¿no? Que se vaya Funes Mori, que se libere una plaza para que llegue otro refuerzo, otro delantero. Eso no pasaría en caso de que salga Rogelio Funes Mori. Podría salir, pero el refuerzo que llegue tendría que ser un delantero mexicano para que pues no tengan problemas con las plazas de no formados en México, ¿no? Tendría que salir, como lo dije en el episodio anterior, tendría que salir Onatán Silva, Lisandro Magallán, Rubén Duarte, Robert Ergas, Piero Quispe, José Luis Caicedo, Ignacio Puceto. Eso sí son posibilidades para salir, pero se ve complicado. Hasta el momento ya no se ha hablado sobre una posible salida o una posible llegada acerca de este último fichaje que buscaría Pumas, ¿no? Entonces, pues básicamente en conclusión pues podemos decir que este grupo o este equipo que vimos en Querétaro, en el Corregidora, deja muchísimo que desear, deja muchísimas dudas. También los cambios de Gustavo Lema dejan muchísimas dudas. Yo creo que desde que está como técnico de Pumas ha dejado muchísimas dudas en cuanto a sus cambios, porque desde mi perspectiva no han sido cambios tan inteligentes. Al contrario, en lugar de ayudar, hasta cierto punto le han llegado a perjudicar y poner en riesgo ciertos resultados, ¿no? Repito, el partido anterior le funcionó el hecho de cederle el control del partido a Necaxa, dejarlos que se fueran hacia el ataque, pero también estuviste en riesgo de que te empataran el partido, ¿no? Y si te hubieran empatado ese partido, solamente tendrías un punto hasta el momento y estarías mucho más abajo en la tabla. Ya tienen la tabla de posiciones después del término de la jornada 2 y Pumas se ubica en séptimo lugar con 3 puntos y una diferencia de 0. Muchas veces les he dicho que es muy temprano para voltear a ver la tabla, pero yo creo que sí es importante. A partir de este torneo y desde lo que vimos el torneo anterior, sí es importante empezar a ver la tabla desde las primeras fechas porque puntos como estos, puntos que se perdieron como los que se pierden en el Corregidora, son los que se terminan extrañando al final del torneo.
¿no? Justamente en los últimos episodios del torneo anterior, en los últimos tweets del torneo anterior mencionábamos eso, ¿no? Si Pumas después de la Leagues Cup hubiera ganado esos 3 partidos que perdieron o hubiera ganado 2 y empatado 1, hubiera estado más arriba en la tabla, ¿no? La diferencia con Cruz Azul era abismal, pero podías haber quedado en segundo lugar general con una mejor actuación. Pumas se cayó muchísimo desde la Leagues Cup, ¿no? Renace un poco después de la derrota contra Necaxa, precisamente, pero eh, es un equipo que deja muchas dudas jornada a jornada, ¿no? Podemos hablar de una derrota contra Querétaro, pero también tenemos esta posibilidad de hablar de un excelente partido la siguiente semana contra Atlas y volvemos a un partido un poco mediano con un empate, tal vez, ojalá se saque un empate contra Toluca media semana en la jornada 4, pero también cuando salen de visita contra San Luis, hay que salir con el rosario en la mano porque Pumas no sabe ganar de visitante. Entonces, es un grupo que deja muchísimas dudas, muchísimas especulaciones. Creo que tiene que ver desde el hecho de que pues, se queda Gustavo Lema como director técnico de Pumas. A mucha gente, creo que a la mayoría, no les convence el hecho de que se le haya dado la continuidad, pero pues es lo que decidió la directiva. Toca recibir el golpe, toca aguantarnos, pero también no me refiero a que simplemente hay que conformarnos con eso, ¿no? Simplemente que, pues, es lo que hay y también en cuanto a la plantilla, ¿no? Es lo que hay. Todavía no hay nada cerca sobre el último refuerzo que buscaría Pumas. Eso también podría llegar a ser un poco preocupante porque pues no hay idea, no hay otra opción, no hay otra variante. Repito, para mí sí tendría que salir Rogelio Funes Mori porque es un jugador que no está rindiendo lo que se le paga, ¿no? O sea, a comparación con lo que llegó a funcionar con Rayados de Monterrey, pues es nadie Rogelio Funes Mori en Pumas, ¿no? Al contrario de ser un fichaje fuerte, un fichaje que marcara la diferencia, al contrario, es un jugador que no aporta nada, que repito, al momento de que entra sabes que ya no va a haber generación de fútbol hacia el ataque y también en otras posiciones, ¿no? La media cancha, José Luis Caicedo, repito, no me termina por convencer y mucho menos me termina por gustar que juegue los 90 minutos completos. Eso sí me parece muy extraño por parte de Gustavo Lema porque se le pudo haber dado un poco más de frescura al medio campo, sacando a José Luis Caicedo, metiendo a Santiago Trigos. Es un poco más rápido, es un poco más, como lo dije en el episodio anterior, es un jugador más ligero y que puede hacer muy bien esta función que hace José Luis Caicedo dentro del campo. Me desespera muchísimo que José Luis Caicedo juegue los 90 minutos, pero ya veremos cómo nos va en el próximo partido de Pumas. El próximo domingo 26 de enero a las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario. La transmisión seguramente será por el Canal 2, pero eso lo estaremos compartiendo poco a poco conforme se vaya confirmando esta información, la designación arbitral, el uniforme con el que va a jugar Pumas, el canal por donde van a transmitir el partido, pero yo creo que sí son puntos que Pumas dejó ir muy fácil. No quiero decir que fue explícitamente o únicamente por las ausencias que se tenían, porque en las conferencias de prensa se ha dicho y se ha repetido y se ha gritado que en Pumas no existen las individualidades, en Pumas no se depende de un solo jugador, justamente aunado a lo que se vivió por la salida del Chino Huerta, ¿no? Tanto Gustavo Lema como Lisandro Magallán han dicho que el cubrir el puesto del Chino tiene que venir por parte de todo el grupo y la verdad es que en este partido no se notó. Entonces veremos cómo se desarrolla el siguiente partido. Como se les mencioné, será el próximo domingo 26 a las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario y poco a poco les iremos compartiendo toda la información que complementa este partido.
¿Cuál será el 11? Eso también lo sabremos una hora antes de que inicie el encuentro. Ustedes comenten en este video si ya quieren ver a Alex Padilla como titular, si creen que Adalberto Carrasquilla ya tenga posibilidades de salir en el 11 inicial de este partido, o será hasta la jornada 4 a media semana contra Toluca, que ya lo veamos dentro del campo de Ciudad Universitaria. A mí se me hace un gesto bastante lindo que tengan que debutar en Ciudad Universitaria. Será algo lindo para ambos, para Alex Padilla y para Carrasquilla, el hecho de que pues vean el apoyo de la gente en casa, ¿no? Como lo dijo también Pablo Lara en su entrevista dentro del club. Es algo distinto, ¿no? Es algo bastante lindo con lo que todos sueñan. Es un proceso distinto porque Pablo Lara es un canterano de Pumas que ha estado toda su vida en el club, y llegar a debutar en primera división en la primera fecha en casa seguramente debe ser algo muy, muy lindo y muy significativo para ellos, ¿no? Yo seguiría dándole ciertas oportunidades a Pablo Lara, a pesar de lo que vimos en este partido, que, como ya lo dije, para mí no tiene tanta culpa en ninguno de los dos goles, pero también es algo de lo que tendrá que aprender. Se tendrá que comer las críticas, y también tendrá que saber recibir los halagos en el momento en el que le lleguen, ¿no? Como lo fue en la primera jornada, donde todos lo halagamos y decíamos que el futuro de la portería de Pumas estaba en Pablo Lara, pero cuando caen los 2 goles en Querétaro, ya era el peor portero de México, ya se tenía que ir a la banca. Entonces, a mí me parece bastante hipócrita esas críticas y ese cambio tan radical que se tiene para con los jugadores, no solamente con Pablo Lara, sino con todos en el club, ¿no? O sea, porque también el partido anterior Rodrigo López era un crack en el mediocampo, y en este partido ya era el peor medio que ha pasado por Pumas, ¿no? Entonces hay que tener un poco más de cautela, repito, sin dejar de exigir, pero literalmente vamos partido a partido, analizando y criticando y compartiendo nuestra opinión acerca de lo que puede llegar a ser el desempeño del equipo, ¿no? Porque, como lo dije hace rato, puede que en este partido hayamos visto un bodrio de partido, un desempeño muy bajo por parte de todos los jugadores, pero dan un partidazo contra el Atlas, y a lo mejor así se siguen, ojalá, a lo mejor así se siguen hasta no sé cuántos partidos, ¿no? Entonces, vamos poco a poco y ya veremos hasta dónde llega el Club Universidad en este Clausura 2025 que va iniciando, pero, repito, no hay que quitarle esa vista a esos puntos que se dejan ir como estos, que al final del torneo se extraña, ¿no? Una cosa es perder en un partido donde das todo, dejas todo en la cancha y el rival es mucho mejor que tú y te ganan el partido, te dan la vuelta, que es un partido emocionante, y otra que pierdas un partido simplemente porque dejas de hacer cosas, simplemente porque dejas de intentar, simplemente porque no tienes una idea de cómo atacar a tu rival, ¿no? Obviamente no es por despreciar lo hecho por Querétaro, pero era un partido que se tenía que ganar sí o sí. Hay que ver cómo nos va contra el Atlas, que también es uno de los equipos que les ha costado el arranque. Perdieron su primer partido, empataron su primer partido, perdieron el último en la jornada 2, pero pues como lo es Pumas, ¿no? Hasta el momento en que empieza a rodar el balón, y ya lo hemos dicho muchísimas veces aquí, hasta el momento en que empieza el partido, podemos hablar de lo que será el Pumas en contra de Atlas, ¿no? Yo espero que se saque la victoria en Ciudad Universitaria para que siga siendo una fortaleza, ¿no? El otro día veía un TikTok y me parece que Pumas solamente perdió, si no mal recuerdo, 2 partidos en los últimos 2 años en Ciudad Universitaria. Si ese dato es incorrecto, déjenme en los comentarios. Es lo que recuerdo. No tengo el dato exacto en este momento, pero se ganan más partidos de los que se pierden en Ciudad Universitaria. Así que Pumas tiene que seguir aprovechando esa localía y esa fortaleza que es CU, y dar un mejor partido en el Olímpico Universitario contra el Atlas.
Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. No olviden seguir todas las redes sociales de este podcast, @desde el pebetero en todos lados, van a estar apareciendo aquí abajito de mí. @desde el pebetero en Facebook, Instagram, TikTok y X o Twitter, como lo quieran llamar. Y en Spotify califiquen el podcast con 5 estrellitas para que el algoritmo lo siga recomendando a mucha más gente. En YouTube, ya saben, denle like, suscríbanse, activen la campanita, comenten todo lo que quieran, comenten si ya ponían a Alex Padilla como titular, si creen que vaya a arrancar Carrasquilla como titular o ya vaya a tener minutos en el partido contra el Atlas, o simplemente nos tendremos que esperar hasta el partido contra Toluca. Y ¿cuál es su opinión acerca de este partido? ¿A quién quitan? ¿A quién ponen? ¿Cuál sería su 11 para el siguiente partido? Y comenten todo lo que quieran, que estaré revisando los comentarios y contestándoles, obviamente. Así que, pues nada, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho, les mando un abrazo de gol, los quiero, bye.